oración, de un área importante de sacrificio. Eh, todos como hijos de Dios tenemos la experiencia de que cuando llegamos a la iglesia, es mi caso, es el caso de todo el mundo, llegamos a la iglesia tristes, deprimidos o enojados, ansiosos, con dudas, con temores, desalentados, débiles, con preocupaciones, con deudas. Y en el tiempo de la alabanza se quiebran los poderes de maldad, se quiebran esas opresiones, esas cosas que lastiman. Muchas veces no queremos alabar, muchas veces yo no quiero alabar y quiero así, no es parte del tema porque es un tema muy largo, pero quiero decir que muchas veces yo cuando llego y no puedo alabar y no puedo alabar, una de las cosas que he hecho es lo que hacía David, me pongo a danzar. Y en la danza de alabanza se quiebra el poder de opresión, se quiebra esa estructura que lastima nuestras emociones. Entonces, yo quiero compartir y le puse como título a esto, David, bueno, haz un poema de tu problema. Haz un poema de tu problema. David fue un gran hombre de Dios y lo que lo caracterizó fue que era un gran adorador desde jovencito. Él conoció las glorias, las bendiciones, las victorias, el poder tan tremendo que había detrás de la alabanza al Señor. Así que haz un poema de tu problema. Muchas veces no queremos, muchas veces a mí me pasa y quiero decir que yo he sido vencido muchas veces por los problemas, por las circunstancias, por la adversidad, por el desafío, ¿verdad? Pero esto es algo que debemos poner en práctica porque es uno de los maravillosos recursos para la comunión con el poder de Dios que tenemos todos, ¿no? Vuelvo a repetir, como ayer, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hay un problema, podemos hacer lo que dice Primera de Pedro 1:6-7, porque tenemos muchas pruebas, tenemos muchas luchas, pero debemos hacer como David, de cada problema hacer un poema para Dios. Dice Pedro, Primera de Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tienes una prueba, pues haz un poema de tu prueba. Hagamos de nuestra prueba un poema, cantemos eso, hagamos un cántico nuevo. Inventemos un canto. David fue muy prolífico. No recuerdo cuántos cantos inventó, pero muchísimos cantos. Porque de cada circunstancia, cuando estaba afligido, hacía un canto. Cuando estaba con duda, hacía un canto. Cuando estaba en pecado, hacía un canto. Cuando estaba en victoria, hacía un canto. Cuando era perseguido, hacía un canto. Cuando tenía un gran desafío, hacía un canto. Cuando se levantaban sus poderosos enemigos, él hacía un canto. Él hacía un canto. Cuando estaba en prueba, su fe se encontraba en alabanza, gloria y honra. Es nuestro máximo ejemplo. La Biblia dice en Salmo 50:23, él sacrifica alabanza, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza, el que sacrifica, el que muere a sí mismo, porque realmente cuando estamos afligidos, desafiados o enfermos o adoloridos, somos muy dados a estar permanentemente
quejándonos, lamentándonos y hacemos un gran show a veces de nuestro problema, que a veces ni es un gran problema. Pero David hacía de cualquier problema un poema, un canto. Entonces, el que sacrifica alabanza, el que muere a sí mismo, el que no le da importancia a las circunstancias para enfocarse en Dios, dice, Él me honrará, me dará importancia, le dará peso a lo que yo puedo hacer. Y al que ordenare su camino, o sea, el que se enfoca en Dios y no en el problema, no en la dificultad, el que se enfoca, el que ordena su camino, le mostraré la salvación, la liberación de Dios, que eso significa. Entonces, hagamos un poema de nuestro problema. Isaías 38:20 dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Si tú estás convencido, si estamos convencidos de que Dios tiene el poder para salvarnos, pues haz un poema de tu problema, porque dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos. Cantemos, porque estoy seguro que me va a salvar, le cantaré, le adoraré. Oye, pero el enemigo es muy grande, le adoraré, le cantaré y venceré, porque él vencerá por mí. Cantaremos nuestros cánticos. Entonces, hagamos un poema de nuestro problema. Dice también, ¿cómo se llama? De Abraham, acerca cuando veía su situación, su condición humana, ya muy anciano, impotente, la condición de Sara, dice Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad. Venía la incredulidad, pero él la derrotaba. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Miren, digo, ese sería otro tema. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? En la adoración. ¿Cuándo es el tiempo en que en nuestra vida cristiana tenemos comunión con el Espíritu Santo? En la adoración, en la oración. Pero es en la adoración cuando tenemos comunión con el todopoderoso Espíritu Santo. Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Invéntate un cántico para Dios. Haz un canto nuevo del problema, de la circunstancia que estás enfrentando o de la ambición que estás teniendo, el deseo que estás, sí que anhelas. Haz un poema de eso, haz un canto de eso. Y tenemos un ejemplo maravilloso en el libro de los Hechos, de algo que todo el mundo conocemos, que es en Hechos 16, del 23 a 26, cuando Pablo y Silas fueron espantosamente lastimados por causa de predicar a Cristo. Dice, después de haberles azotado mucho con varas, yo no aguantaría a la primera, sería muy difícil. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Qué tormento tan tremendo, no poderse acomodar para que el cuerpo sometiera tantito a los dolores. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Aquí no eran cántico nuevo, aquí eran cantos conocidos. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere vernos agüitados, deprimidos, humillados. Es el tiempo de cantarle a Dios. Además, este es el tiempo que nos toca, que estamos viviendo actualmente, es el tiempo de la canción, dice Cantares capítulo 2. Este es el tiempo en que más debemos adorar a nuestro Rey por su gran poder. Vamos exaltándolo en cada circunstancia. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, que confiesan su poder, que confiesan su autoridad. O sea, haz un poema de tu problema, sacrifica a Dios alabanza. Dice, ya voy a terminar, Salmo 119, 62. Dice el salmista, a medianoche me levanto para alabarte por causa de tus justos juicios. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. O sea, no dice me levanto para quejarme de dolor, para decirte que estoy muy abatido. David hablaba de su abatimiento, pero de ese abatimiento hacía un poema, hacía un cántico, y por eso tenía sus victorias. Quiero cerrar con el Salmo 119, 164, que dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Recordemos que la Biblia es nuestro modelo de fe y conducta. 7 veces al día te alabo. Y yo muchas veces, 10 veces al día, me he quejado. No me le he alabado, me he quejado, me he lamentado, he llorado mi desgracia, pero la Biblia dice 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Pues cantemos los juicios con los que Dios puede traer nuestra liberación, nuestra exaltación, nuestra realización como hijos de Dios. Así que déjenme orar. Querido Salvador, quiero ordenar mi camino conforme a tu buena voluntad y propósito para mi vida. Perdóname porque muchas veces, miles de veces, me he sentido derrotado, abatido, frustrado, decepcionado, con temores, con dudas, pero no me he fortalecido en ti por medio de la adoración, la comunión contigo. La palabra es el que sacrifica alabanza, el que hace un sacrificio y vence su carne para alabarme y adorarme. Le mostraré la salvación de Dios. Enséñanos a vivir a tu manera, querido Dios. Enséñanos a conquistar las victorias que tú preparaste desde antes que el mundo fuera para cada uno de nosotros, por medio de cantar tus alabanzas. Gracias por inspirarnos y guiarnos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a continuar orando. Gracias a Dios por esta palabra preciosa. Adelante, hermana. Sí, amén. Vamos a orar ahora por las peticiones. Amén. Por los enfermos de COVID. Señor Dios y Padre.